Listo, ya está la grabación. Hoy vamos a trabajar otro tema relacionado también a las bases de datos no relacionales. El nombre es bases de datos gestionadas como DBAS, conocidas como bases de datos como servicio, ¿va? Creo que la mayoría de ustedes han escuchado este concepto de la nube, ¿no? De que muchos de la infraestructura que, que actualmente tienen las organizaciones, pues poco a poco está migrando a la nube. Hay varios aspectos que cada organización tiene que evaluar para decidir si su base de datos se puede encontrar en un servidor físico dentro de su organización, dentro de su intranet, o tiene la posibilidad de contratar un servicio en la nube y mantener su servicio en la nube, implicando los beneficios y los riesgos que este podría contener. Al día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este concepto. Vamos a platicar sobre los beneficios, sobre los riesgos y vamos a trabajar con una base de datos en la nube o bueno, varias bases de datos en la nube. Vamos a trabajar con la versión de MongoDB que tiene específicamente para el servicio en la nube que se llama Atlas. Vamos a crear una cuenta. Ahí había un pre-work para la sesión de hoy donde ustedes crean una cuenta en MongoDB Atlas. Hay un sitio donde ustedes deben crear una cuenta. Yo les sugiero, si todavía no lo han hecho, pues váyanlo haciendo. Em, yo particularmente lo hice autenticándome con mi cuenta de Google. Se automáticamente hace la vinculación y bueno, les crea automáticamente la cuenta. Ya dentro de la cuenta, pues hay que configurar el servidor, el país donde vamos a tener nuestro servicio. Hay una versión free o libre que esta no tiene costo, está limitada por tamaño de espacio. Entonces, elijan esa opción de free, porque es con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sale? De las herramientas, pues es el mismo MongoDB que ya tenemos instalado, solo que vamos, en vez de hacer una conexión hacia una base de datos local, una base de datos local es la que vive en nuestro equipo. Las últimas clases que hemos tenido en MongoDB hemos trabajado así, bases de datos dentro de nuestro equipo. A la diferencia es que vamos a tener una configuración diferente para podernos conectar a una base de datos en la nube. Vamos a usar unas bases de datos que ya son bases de datos de prueba. Tiene MongoDB que se instalan en nuestro espacio. Y bueno, a esas nos vamos a conectar y bueno, la intención es que sigamos haciendo algunos ejercicios para seguir practicando esta parte bueno, de todas las instrucciones que hemos visto en MongoDB, en bases de datos no relacionadas, pero bueno, la diferencia es que lo vamos a hacer directamente en bases de datos que están conectadas a la nube, ¿va? No sé si hasta este punto hay alguna duda o pregunta, chicos. Parece ser que no. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de conexión para un poquito reforzar el trabajo de autoestudio. Les voy a poner la liga de mural. Aquí está, ya les puse la liga de mural en el chat. Ayúdenme a ingresar. Ya veo a algunos aquí en mural. Veo a Sandra, ya veo a Caro, ya veo a Emir y a Pau. Ahí sí me ayudan los demás a ingresar a Mural con su cuenta para que puedan participar aquí en la actividad de conexión. La primera pregunta dice, ¿qué ofrece un proveedor de servicio de base de datos, obviamente en la nube, en comparación de una instalación local? Una instalación local, nos referimos a una instalación en nuestro equipo de cómputo o en un servidor propio de la empresa. ¿Va? Entonces, les voy a dar 3 minutos. Digo, la intención es
Ya leímos el material de autoestudio, leímos bueno, ahí las características. Creo que eso nos da pie para poder dar una opinión sobre qué es lo que nos ofrece un proveedor de servicio en la nube. ¿Va? 3 minutitos.
Listo, chicos. Aquí ya tenemos varias respuestas. Vamos a revisarla. Voy a ir hacia acá primero. Dice, permite acceder a información desde cualquier parte. Sí, esta es una de las características de tener un servicio, en este caso de base de datos en la nube, es que existe la posibilidad, ¿no? De acceder al servicio, acceder a la información desde cualquier parte. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, si se tuviera, por ejemplo, en una intranet, está el servidor y, bueno, si no estás dentro de la intranet de la organización, pues no puedes llegar a ese servidor, ¿no? Entonces, este es un beneficio que a la vez implica un riesgo. ¿Por qué? Porque habrá ciertos clientes, ciertas organizaciones, como por ejemplo el sector financiero, el sector bancario, que pues requiere cierta protección de la información, ¿no? Por las leyes, por las legislaciones existentes. Entonces, este aspecto puede ser un beneficio, pero bueno, también puede ser un riesgo, ¿no? Ahí, bueno, por ejemplo, ahora dando un ejemplo de la situación real, por ejemplo, en México hay una legislación, que es la Ley de Protección a Datos Personales en posesión de particulares o sujetos obligados. Y bueno, esta legislación lo que nos dice es que la información que tenemos en las bases de datos, que sea información sensible, y llámese información sensible, aquella que pueda permitir identificar a una persona, llámese, por ejemplo, su CURP, llámese su número de INE, ¿no? Algún número de tarjeta, ¿no? Todos estos datos son número de seguridad social, están clasificados como información sensible. Entonces, esta información no puede salir de entrada, no puede salir bueno, no pueden estar en servidores que no estén dentro de nuestro país, por ejemplo. Porque en el momento en que esta información sale y va a un servidor que está fuera de nuestro país, pues entonces si hubiera un robo, si hubiera un delito sobre esa información, pues se va a tener que juzgar sobre las leyes que aplique en el país donde reside la información, ¿no? Entonces, por eso la legislación pide que por lo menos los datos sensibles que se mantengan en México, ¿no? O sea, dentro de servidores en el país para que en caso de algún delito, puedan ser juzgados pues, con las legislaciones del país, ¿no? Si llevamos esta información sensible fuera, pues de entrada estamos violando la legislación. Y bueno, si se hace un análisis de esto, podría la empresa cliente o la empresa que pide los datos al cliente, pues puede ser multada, ¿no? Porque no está acatando las legislaciones. Y ese es otro concepto que hay que entender muy claramente con el tema de subimos información a la nube, la dejamos dentro de un servidor local, pues es que en el momento en que nosotros le pedimos a los clientes que nos entreguen su información para cierto proceso, ¿no? Para crear una cuenta, para que le podamos brindar un servicio, para poderle mandar un correo de confirmación, para poderlo tener en la lista de contactos para mandarle promociones, ¿no? Para darle una tarjeta de cliente frecuente. O sea, cualquier razón por la cual nosotros le pedimos a los clientes que nos entreguen información, en ese momento los responsables de la información es la empresa que está solicitándola, ¿no? O sea, un ejemplo, si hablamos de Cinépolis, ¿no? O de alguna cadena de cines, ¿no? Que nos piden nuestro nombre, nos piden información sensible para darnos una tarjeta, ¿no? De cliente frecuente. En ese momento, los responsables de la información son, bueno, es la cadena de cine. Y si a la cadena de cine le roban la información, entran a su servidor, entran a su base de datos, estaba en la nube, violaron la seguridad, entran y se extraen esa información, los responsables son la cadena de cine. En el momento en que nosotros solicitamos la información para que sea almacenada en un servidor de base de datos, los totalmente responsables es esa empresa
que está haciendo la petición. Y apegándonos a la legislación, siempre que pidamos información, y seguramente lo han visto en sus aplicaciones móviles, en alguna página web, siempre que nos piden información, viene consigo un acuerdo de privacidad, donde en teoría, si lo leemos, lo que dice ahí es que nos están pidiendo cierta información y nos tienen que decir ahí para qué la van a utilizar, ¿no? Digo, los acuerdos de confidencialidad más comunes o los avisos de privacidad más comunes, pues son los de los bancos, ¿no? Que nos dicen, oye, toda esta información te la pido, pero yo la voy a usar para hacer un análisis crediticio, un análisis hipotecario, ¿no? Y bajo ese entendido, pues nosotros les entregamos, o las personas les entregamos la información. Entonces, esta parte de la legislación en México, de entender qué es lo que nos dice la ley, y bueno, y también el tipo de negocio al que le estemos modelando la base, la información que estamos utilizando para la explotación de la base, nos va a llevar mucho a pensar si nos conviene una base de datos local o una base de datos en la nube, ¿va? Mm, Voy a seguir leyendo los comentarios. Dice, ¿permite un acceso desde cualquier parte del mundo? Sí, es lo mismo ahorita lo que habían puesto en este. Sí, con un servicio en la nube es mucho más fácil, lo configuramos las IPs que pueden acceder a nuestro servicio en la nube y con eso pues accede, ¿no? Eso es algo interesante. ¿Ofrece todas las funciones que una instalación local? Sí, podemos hacer exactamente lo mismo que si estuviéramos en una local, a que si estuviéramos en una en la nube. Quizá ahí, nada más para precisar este punto, en la nube, algo que sí cambia un poquito en ofrecer más funcionalidades es la parte de que en la instalación local difícilmente va a ser más complicado hacer un crecimiento. ¿A qué me refiero con crecimiento? Pues me refiero con escalabilidad, ¿no? Si yo tengo en la quincena tengo mayor volumen, por ejemplo, ¿no? En las quincenas tenemos más volumen de información, hay más transacciones, hay más reportes, ¿no? En una instalación local, pues tengo cierta capacidad y con esa tengo que pasar la quincena, ¿no? A lo mejor va a tardar 9 horas, 10 horas un reporte. En cambio, en una instalación en la nube, yo puedo, a lo mejor 2 o 3 días antes de la quincena, contratar, que al final esto es un negocio y hay un contrato, contratar a lo mejor 5 cores más, ¿no? 5 procesadores más, o 20 o 5 gigas más en RAM, ¿no? A mi servidor virtual, ¿no? Para que de tal forma que llegue a la quincena, pueda procesar mucho más rápido. Pasada la quincena, a lo mejor pasado el día 1, el día 2, quito esa capacidad, ¿no? Quito los cores, quito la RAM y me mantengo el resto de las semanas con una menor capacidad, ¿no? Eso es algo que en las funciones de instalación local no podemos hacer, porque dependemos del aprovisionamiento que hicimos al inicio, ¿no? En cambio, en la nube tenemos la capacidad de rápidamente configurar y poder hacer la adquisición de esta capacidad y devolverla en el momento en que ya no la necesitemos. Es casi transparente, ¿va? Entonces, este es un punto que sí ofrece todas las funcionalidades respecto a que podemos tener bases, podemos hacer las mismas operaciones, podemos estar haciendo toda esa parte, completamente de acuerdo, pero esta parte de manejar la capacidad es algo que va a ser un beneficio en la parte de tenerlo en la nube. Dice, la información está cifrada y es seguro. Sí, sí eso es correcto, que está cifrada. Sí, los servicios en la nube nos ofrecen, obviamente, capas de seguridad para la autenticación, para, para la parte de cifrar los datos, ¿no? Pero lo que sí a lo mejor no coincido tanto es con el tema de seguridad, ¿no? Pues técnicamente toda la información que está en la nube pues tiene un porcentaje de riesgo.
y sin duda hasta las mejores compañías han logrado violar la seguridad, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos, pues, para evitar, ¿no? Por ejemplo, que la información sensible se cifre o se encripte, ¿no? De tal manera que aunque alguien acceda a esta información, pues si no tienen las llaves para desencriptarla, pues aunque tenga la información, no va a saber qué significa, ¿no? Porque tiene datos o caracteres extraños, ¿no? Entonces ahí ya le estás poniendo un poquito más de seguridad, ¿no? Aunque alguien acceda, pues a lo mejor no lo puede entender, ¿no? Porque está encriptado, ¿no? Obviamente eso tiene un equilibrio con el performance, ¿no? O sea, no es lo mismo extraer información que no está encriptada, poder operar, poder hacer un montón de funcionalidades, a tener ciertos campos encriptados y que forzosamente tienes que hacer un algoritmo para desencriptarlos y para poder después procesarlos en otra capa, ¿no? Entonces, eso también, que bueno, también es insegura dentro de una intranet, pero bueno, ahí hay más, a lo mejor ahí es donde es la comparación, ¿no? En una intranet, de por sí hay muchos filtros para poder entrar a esa red interna, ¿no? Hay un firewall, hay a lo mejor un tema de antivirus, hay un tema de monitoreo de red, ¿no? Para poder estar identificando eh, comportamientos maliciosos, ¿no? Antes de poder llegar propiamente al servidor con nuestra información, ¿no? Entonces, en los dos hay riesgos, sí, en los dos hay riesgos. Evidentemente, como bien está en los dos primeros puntos, si cualquier persona puede acceder a ellos, hay más posibilidad de poder, de poder ser violentada la información. Las actualizaciones son inmediatas. Sí, este es uno de los temas que un proveedor de servicios nos va a resolver, que es que el costo, el esfuerzo y el costo de las actualizaciones de mantener el manejador de base de datos actualizado, pues ya va dentro del precio que pagas por mantener el servicio en la nube, ¿no? Entonces, ellos te van a garantizar que siempre está actualizado la herramienta, ¿no? La herramienta que estés utilizando. MongoDB, SQL Server, MySQL, ¿no? Eh, en cambio, si lo tenemos en un servidor local, pues el esfuerzo por hacer las actualizaciones, el esfuerzo por estarlo manteniendo actualizado, es propio de la organización, ¿no? Al final ahí hay que pagar a alguien que ayude a hacer la actualización, a ver que sea haya hecho el upgrade bien, ¿no? Que no tenga ninguna afectación, ¿no? Entonces, eso implica un costo, el costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que es una ventaja del lado de los proveedores de servicio, es que ellos se van a encargar de estar metiendo todos los parches, estar metiendo todas las actualizaciones de tal manera que nuestro manejador, pues esté casi completamente actualizado, ¿no? Como dice aquí. Dice escalabilidad, aquí en el otro post-it, que es lo que ya platicamos, crece muy rápidamente. Disponibilidad, sí, digo disponibilidad, pues el servicio siempre está arriba. Y soporte, ok, sí. Sí, lo del soporte pues tiene que ver con esto de las actualizaciones, ¿no? Bueno, no solo de las actualizaciones, ¿no? Un error, una caída, ¿no? Pues bueno, el proveedor de servicio de base de datos pues no los va a estar manteniendo. ¿Va? Me gustaría mostrar este diagrama, este que tengo aquí, para explicar este concepto, ¿no? Que estamos aplicando, comentando sobre el tema de la nube. Esta opción, la opción conocida como IaaS, es esta que les contaba, ¿no? Cuando la empresa decide tener dentro de de su, de su infraestructura en este caso, pues su servidor de base de datos, ¿no? La empresa tiene completo control sobre propiamente sobre el servidor y sobre
el manejador de base de datos, ¿no? Ese es el primer concepto. El segundo es cuando contrata a un tercero, a un proveedor tercero, para que le lleve la infraestructura, ¿no? Va a haber un tercero, al final ya es una empresa que es diferente a la empresa cliente que contrata y se va a llamar PaaS, ¿no? Para que este tercero que subcontratamos sea quien controla la infraestructura donde vamos a tener nuestra base de datos. Y el tercer concepto es cuando nosotros nos vamos a dejar de preocupar, o sea, contratamos también a un tercero, pero ya no estamos con temas del tema del servidor, sino propiamente contratamos un servicio, propiamente el servicio, propiamente el software, ¿no? En esta categoría es la que ahorita estamos platicando, ¿no? Aquí ya no nos preocupa tanto el tema del server, sino simplemente yo le digo, y yo quiero una base de datos en MySQL, o yo voy a necesitar una base de datos en SQL Server, en Oracle, ¿no? Y ellos tienen un servidor, a lo mejor, donde van a tener varias bases de datos de varios clientes, ¿no? Que ellos tienen. Y ahí nos consiguen un espacio, ¿no? Nosotros les tenemos que decir, pues, cuántos gigas vamos a necesitar, cuántos procesadores queremos tener, cuánta RAM, ¿no? Y a partir de nuestras necesidades, pues ellos nos buscan en sus servidores algún espacio que cumpla nuestras necesidades y ahí nos dan los accesos para que podamos crear nuestras bases de datos. Estos servicios de la nube, el SaaS, se puede dar para bases de datos, para diferentes componentes como páginas web, por ejemplo, para aplicaciones web, para servicios web, o sea, hay una infinidad. El nombre que se utiliza específicamente para base de datos, pues es el DBAS, ¿no? Que es aquí una empresa que nos ofrece completamente un servicio de base de datos virtual. Al final para nosotros no nos preocupa ni el servidor, ni los parches, ni si está actualizado, si no está actualizado, si le falta RAM, si se cae, si sube, si baja. Al final a nosotros lo que nos va a entregar es un acceso y nosotros dentro de ese acceso pues lo que vamos a poder es crear nuestra base, hacer consultas, configurar, ¿no? Si falla, pues nos acercamos con este proveedor de servicios. Obviamente, cuando lo adquirimos en la cuenta y bueno, ustedes hicieron ya su pre-work, ustedes saben, les preguntan dónde, o sea, les da una lista de servidores que tienen los países en donde se encuentran precisamente por el tema de la legislación. Y ustedes eligen en qué país les conviene o bueno, más bien, él les muestra la lista de países donde tiene data centers, ¿no? O físicamente están los servidores, ¿no? Y ustedes seleccionan en dónde quieren tener su base de datos, ¿no? Entonces, por medio de estos servicios, pues bueno, como hace rato decíamos en los beneficios, ya no nos preocupa el dónde están, en qué servidor, en sus características, simplemente contratamos y al final lo usamos directamente para el servicio, ¿va? Hasta este punto, ¿alguna duda, chicos? ¿Comentarios? Digo, ahí si alguno de ustedes tiene experiencia en, en servicios en la nube, ¿no? Adelante, con mucho gusto podemos platicar sobre sus experiencias, sobre sus situaciones del día a día, ¿va? Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es proveedores. Ahí, bueno, en el material de ustedes también venían varios proveedores. ¿Cuáles son los proveedores más, o vamos a hacer una lluvia de ideas de los proveedores de servicios de base de datos, pues más famosos? Igual les voy a dar 3 minutos.
Listo, chicos. Ya tenemos aquí varias respuestas. Microsoft, sí, Microsoft tiene ya su propia versión de servicio en la nube. Azure es propiamente la marca que Microsoft nos ofrece para poder tener servicio en la nube. Azure tiene para múltiples componentes, ¿no? Entre ellos base de datos. También nos puede alojar muchas otras cosas. Amazon, Google. Ujú. MongoDB tiene el suyo, es el que vamos a trabajar hoy, el de Atlas. Google, AWS pues, es el de Amazon. IBM, ese no lo he usado. Oracle, Amazon, bien. Sure, Google, ahí está, Google, Amazon. Mongo, IBM y Godaddy. Ujú. Muchos de los productos, sí, muchos de los productos productos como tal, hacia cierto, orientado a cierto negocio, muchos de ellos ya están ofreciendo, ¿no? Pues es la versión ya sea para instalar en tu equipo de cómputo o la versión de la nube, ¿no? Y de ejemplo, pues Microsoft Office, ¿no? Que ya nos ofrece pues, el Office web, ¿no? Que tiene un costo mucho más barato que comprar el instalador. Muchos de los sistemas contables, ¿no? Muchos de los sistemas contables más famosos, pues también ya tienen esta versión de la nube, ¿no? Entonces, eso es bastante común. Aquí les dejo una imagen y creo que esa no se las puse. Pero bueno, pero sí, digo, en general, creo que sí había una imagen. A ver, déjame checar. Sí, la tengo por acá. Creo que no. Pero bueno, era una infografía donde les ponía eh, los diferentes proveedores que tenemos en la nube. Y bueno, vámonos con la última pregunta de conexión, que es la de cuáles son las desventajas de un servicio de base de datos, obviamente de un servicio en la nube de base de datos. Igual, 3 minutitos, chicos.
Listo, chicos. Vamos a ver, ¿cuáles son las desventajas de un servicio de base de datos en la nube? Dice, ¿implica costos? Sí, 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 incluso ahí hay que hacer un análisis, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer el aprovisionamiento? ¿No? O sea, adquirir un servidor, y comprar la licencia, instalar el manejador de base de datos, lo que implicaría contratar a alguien para que esté cuidando el servidor, o contratas a una empresa que te dé ese servicio, ¿no? A lo que te cuesta el servicio en la nube, ¿no? O sea, ahí hay que hacer sin duda esa comparación. La verdad es que aprovisionar es caro al inicio, es una inversión muy fuerte y después tienes que estarlo cuidando, ¿no? Entonces, a lo mejor ya para un tiempo posterior, la, la inversión ya no es tan alta, pero hay que estar pagando para que alguien lo esté cuidando, esté actualizándose, ¿no? Hay varios costos ya no tan altos como al inicio. En cambio, en un servicio en la nube, pues es más lineal, ¿no? O sea, al final te cobran una tarifa, la tarifa cambia por transacción, por capacidad en disco, en velocidad, en RAM, en procesadores, ¿no? Dependiendo de tus necesidades, pues es el costo. ¿No? Dice, depende del servicio de internet que se tenga contratado. Sí, depende del servicio, de todas las implicaciones contractuales que tengamos, seguridad, ajá, que ya platicamos, es un elemento que se tiene que evaluar. Digo, ahí no estoy diciendo que la nube no sea buena opción. O sea, la nube es buena opción para ciertas organizaciones que de partir de su negocio necesitan, ¿no? O sea, pueden manejar estos riesgos. Habrá otros clientes, otras organizaciones, otro tipo de información que no sea tan recomendable llevarlo a la nube y que es más recomendable dejarlo en sitio, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar, ¿no? La infraestructura ya no está físicamente y no se tiene control sobre ella. Eso también es importante, como el ejemplo que les daba de la legislación, ¿no? Si sucede un incidente de seguridad y este incidente se da la información está almacenada en un servicio en la nube que está en Estados Unidos o que está en España o que está en Países Bajos, pues ya nosotros no tenemos de alguna manera control sobre ella, ¿no? Sino la empresa que esté almacenando, pues es la que va a mover, es la que va a hacer la denuncia, es la que bajo sus leyes y bajo sus legislaciones, pues se tendrá que revisar, ¿no? Pero ya desde este lado ya no habrá mucho que poder hacer, ¿sale? Otro de los pop sticks que tenemos aquí significa un costo extra, la rapidez, voy a tomar aquí, costo extra, la rapidez y el acceso dependen del servicio de internet o del proveedor. Sí, digo, una, pues sí va a depender de tu conexión a internet, esa es una, ¿no? Qué tan buena es tu salida y tu entrada de datos. Pero también otra es, la rapidez va a depender de los procesadores o los core que contrataste del otro lado, ¿no? Porque si imagínate, tienes un volumen de información muy grande, ¿no? Hablamos de terabytes, por ejemplo. Y tienes que hacer consultas diarias o consultas cada 4 horas, ¿no? Y contrataste pocos core, ¿no? Pues a lo mejor si en sitio se tardaba 4 o 5 horas, pues si tienes muy poca capacidad, contratas en la nube, poca capacidad por un tema de costo y todo eso, pues a lo mejor allá te va a llevar el doble, ¿no? De tiempo. ¿No? O al revés, a lo mejor aquí en sitio te tardaba 4 o 5 horas y allá en la nube contrataste más core, más procesamiento, más RAM, a lo mejor allá te lo va a hacer en 2 horas, ¿no? Entonces, efectivamente depende, ¿no? Depende de lo que hayas contratado y también depende de la transferencia de la información, porque al final pues estalla y esa información ya que sale la salida, ya que sale el resultado, ya que sale las columnas con la información
pues tiene que viajar por la red para llegar pues, hasta tu cliente, ¿no? O tu programa cliente, ¿no? Entonces también ahí, como lo que decía, ¿no? De tu servicio de internet, ¿va? Yo aquí agregaría, bueno, no lo agregaría, sino está aquí, el tema de seguridad, va. Hasta este punto, ¿alguna duda, chicos? ¿Dudas? No por el momento. Bueno, No hay dudas. va. Ayúdenme levantando su manita, indicándome quiénes tuvieron la oportunidad de hacer el pre-work y ya tienen su cuenta en MongoDB Atlas. Rodrigo ya la tiene, Sandra ya la tiene, muy bien, muchas gracias. Y es más, Monse ya la tiene, perfecto. Khaled ya la tiene. Bien. Va, pues entonces, asumiendo, digo, de todos modos, nada más les voy a dejar aquí la liga de cómo llegar. Ya pueden bajar su manita. Muchas gracias, muchas gracias. Voy